Su padre le dejó este viejo auto como herencia. No imaginó lo que encontraría adentro. Cuando apenas tenía 6 años, comencé a darme cuenta de las excepciones que mi padre hacía conmigo. Su sonrisa siempre había sido para mis 2 hermanos mayores y pensé, inocentemente, que quizá yo estaba haciendo las cosas mal o que me estaba portando mal de alguna forma, como él siempre me lo decía. Cuando nos íbamos de compra, gustosamente le escogía la ropa a mis hermanos mayores, pero de no haber sido por mi madre, él a mí no me hubiese comprado nada. No le había prestado atención a su actitud de no ser porque cuando cumplí los 8 años, aprendí la palabra desprecio. Pero, ¿por qué a mí?, me preguntaba. A esa edad, solía sentarme a comer en la vereda afuera de mi casa. Reflexionaba sobre la actitud de mi padre para conmigo y realmente no le veía sentido alguno. Pero descubrí que mis hermanos mayores eran los favoritos de mi padre y casi siempre me molestaban por ser el más pequeño de los 3. Mi madre de alguna u otra manera me defendía y gracias a esto se suscitaban una pelea entre papá y ella. Mis hermanos y yo regresamos a nuestros cuartos. En el camino ellos me iban diciendo que toda era culpa mía. Para esto ya tenía 10 años y aún seguía sin entender el porqué de todo ese desprecio por parte de mi padre y ahora de mis hermanos. Mi madre, como nunca antes, le propuso que nos fuésemos de paseo a los bosques que estaban en la colina de Dakota del Sur, como para tomarnos unas pequeñas vacaciones. Mi padre asintió con la cabeza, pero con ciertas condiciones que mi madre no las aceptó hasta que llegaron a un acuerdo. De camino a las colinas, en el auto de papá, veníamos escuchando una canción de rock llamada Sweet Child Mine. Una canción muy popular en la época y que a coro todos cantábamos, pero que lamentablemente uno de mis hermanos me silenciaba diciendo que cantaba mal y yo, avergonzado, me callaba mientras ellos seguían cantando. Para mala suerte mía, mi madre no se daba cuenta por la fuerte bulla de la canción y esto hizo que poco a poco en mi mente pensara que solo mi madre era la única persona que me amaba en realidad. Cuando cumplí 12 años, mi madre vio el talento que tenía con la guitarra. En ese momento, yo había cogido una de las tantas que habían en la tienda, la que habíamos visto días atrás, y al escucharme tocar, decidió comprármela, con todos los ahorros que había sacado recientemente del banco. Mi madre me amaba demasiado y yo también lo hacía, y lo hizo con la intención de ya no prestarle atención a mis hermanos mayores mientras practicaba. Cabe resaltar que el señor de la tienda me regaló unos folletos para aprender a tocar la guitarra, la cual me sirvieron mucho y ya no necesité de un maestro. Sin embargo, al llegar a casa con el regalo entre mis brazos, mi padre me lo arrebató y lo guardó en el depósito que teníamos cerca de la cocina. Corriendo fui tras ella, pero él me detuvo cargándome entre sus brazos. Entre lágrimas le decía que me devolviese la guitarra, que mi madre me había comprado. Mi madre, en un acto de furia, sacó la guitarra de donde la había guardado y le advirtió que si una vez más cogería las cosas de su pequeño, tendría graves consecuencias, a lo que mi padre, Mark, solo sonrió y se fue a la sala con mis 2 hermanos mayores. Que a decir verdad, ellos no eran tan mayores, pues solo me llevaban 2 y 3 años. Sin embargo, para ellos no valía nada. Nunca entendí el por qué tanto desprecio. Lo único que tenía en mente era que mi madre era quien me defendía de todos hasta que cumplí los 18 años. Mis hermanos lograron graduarse en la universidad y terminaron como un gran y respetado abogado, y mi otro hermano como uno de los arquitectos más reconocidos de la ciudad y de algunas otras partes del país. Sin embargo, yo era la vergüenza de la familia, pues mi padre nunca había querido darme estudios. Y yo en mi cuarto llorando con mucha frustración, decidí apostar por el único talento que parecía tener, ser el mejor en la guitarra. La escuela de artes que había en la ciudad era una de las más costosas, pero también ofrecían becas completas para jóvenes de escasos recursos y yo era uno de ellos. Presenté mis papeles con la esperanza de que fuese admitido, pero debido al apellido de mi padre no podían darme la oportunidad. Sin embargo, les expliqué que la situación
en casa era diferente y que a mí no me trataban como debían. Pero la joven asistente, a pesar de que quedó muy conmovida con lo que le dije, desistió de darme una oportunidad, pues podrían despedirla y no quería eso. Entendí entonces el motivo de la señorita, pero de momento a otro se me ocurrió una grandiosa idea. Pensaba que si podría tocar y cantar en el metro, juntaría lo suficiente como para poder estudiar lo que a mí más me gustaba, y así lo hice. Ahora me paseaba por diferentes lugares donde había buena afluencia de público, en el metro, los parques, puestos de comidas, etc. Me las ingeniaba y juntaba euro por euro, centavo por centavo, para hacer que mis sueños se volviesen realidad. Junto al metro al que iba regularmente conocí a un joven muy pobre que tenía de igual manera un pequeño tamborín. Yo, como era una persona muy amigable a pesar de haber llevado un trato despreciable, era muy amable con todos. Me acerqué finalmente a este joven muchacho que al parecer la vida no le había tratado como realmente se merecía, pero a pesar de todo trató de continuar con su vida. Luego de la muerte de su madre, que sin lugar a duda esto último me había conmovido demasiado. Sin dudar más, ambos empezamos a tocar juntos, con la intención de así generar más dinero, y así lo hicimos, tocando la canción que poco a poco nos llevaría a una poca fama, pero que nos catapultaría para poder lograr nuestros sueños. La canción que a mi padre tanto le encantaba, Sweet Child of Mine, a nuestro estilo obviamente, por lo que los aplausos y las propinas no dejaban de llegar. Al parecer el estilo de vida que había creado era perfecto para mí. Sin embargo, al llegar a casa todo cambiaba cuando veía el rostro de mi padre y la de mis hermanos. La razón era simple. Yo llegaba a altas horas de la noche, pero era debido al propósito que yo tenía. Sin embargo, mi madre era la única que lo sabía. Eso era de todos los días, a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta que ninguna persona más se apareciesen por las concurridas calles. Y cabe resaltar que mi padre era un hombre muy adinerado, hacendado por las mismas herencias que sus padres le habían dejado, cuando él aún era un pequeño niño. Pero mis ganas de salir adelante sin la ayuda de mi familia, más los rezos de mi madre, hicieron que den fruto con los años y sin saber la cruda y triste verdad que me enteraría con el tiempo. 5 años me mantuve en la calle trabajando honradamente. Mi padre, quien pasaba junto a sus otros hijos mayores en un deportivo, me veían cerca de un mercado concurrido tocando y haciendo lo que yo mejor hacía. Él solo me miraba y sentía mucha lástima por mí. Algo de culpa había en él, que hasta ahora no se podía perdonar, y siguió el rumbo que lo dirigía a la empresa, que dicho sea de paso, yo estaba prohibido de entrar. Mi madre, entonces, al ver el desprecio durante tantos años para conmigo, decidió tomar una drástica y dura decisión. Se separaría de mi padre tiempo después, y esto en consecuencia, mi padre decidió no darnos ni un centavo. Pero mi madre estaba cansada de aguantar sus humillaciones y el maltrato que durante años me había dado y yo había sufrido desde pequeño. Se retiró de la casa con algunas maletas y algunas prendas de ella y de mí. A los otros los dejó con el dolor de su corazón, pues queriendo o no, también eran sus hijos, pero no tuvo otra alternativa. Ella sabía que ellos, al lado de su padre, estarían mejor. Mi madre, por su parte, había llegado a casa de sus padres, en donde la acogieron con todo el amor del mundo, pues esperaban con ansias conocer al nieto que más le tenían cariño, o sea, a mí. Y al conocerme, se dieron con la sorpresa de que yo era un chico algo especial. Conmigo traía la guitarra que mi madre con mucho esfuerzo me había comprado hace algunos años. Ellos entendieron que la música era mi pasión. Ellos, con todo el amor del mundo, sacaron de una cajita de madera unos cuantos billetes para apoyarme, y era con la sola intención de seguir en lo que estaba haciendo. Yo, por mi parte, agradecía el cariño de mi familia, lo que ellos me estaban brindando, pues sabía que era lo único que tenían. Pero a medida que pasaba el tiempo, mi padre, don Auguste, empezó a enfermar de una terrible enfermedad, incurable, y para anticiparse a todo lo que iba a suceder, decidió dejar el testamento que revelaría la verdad tiempo después, pues era la razón por la que durante muchos años yo había sido despreciado. Pero una tarde recibiría una llamada de alguien que yo menos esperaba. Sí, era mi padre.
Se le notaba un tanto apagado y el tono de su voz altanero había decaído, por así decirlo. Preguntó por mí, que cómo me encontraba, y también por mi madre, aunque ella no quería saber más de él. Me quedé extrañado pensando en las múltiples teorías que pasaban por mi cabeza para justificar aquella llamada. Así pasó cada fin de semana. Por un momento creí que en una de esas llamadas él me pediría disculpas o perdón. No solo a mí, sino también a mi madre, quien había soportado su comportamiento tan frío y despreciable. Pero no fue así. Durante ese año, él quiso comunicarse con mi madre, pero cuando yo intentaba pasarle el teléfono a ella, simplemente lo ignoraba. En ese momento pensaba en la delgada línea que separaba a los verdaderos hombres que saben pedir perdón cuando se equivocan y a los cobardes quienes simplemente alargan su propia agonía. Me armé de valor y planifiqué ir a verlo. No sé por qué algo dentro de mí me llamaba a ir en busca de él. No lo entendía, pero así lo hice. Se suponía que en un mes yo iría a verlo justo antes del Día de Acción de Gracias. Pero mis intentos fueron frustrados una triste mañana, cuando a través del teléfono uno de mis hermanos mayores me dijo que papá había fallecido. En ese momento sentí que había sido demasiado tarde pedirnos perdón o conversar sobre algo. No habría otra oportunidad más. Se lo dije a mi madre y ella, al escuchar esto, lloró, pero decidió no ir a su entierro. Estaba muy dolida y era por su orgullo. Al llegar, allí lo encontré. Se veía tan irreal. Por un momento creí que simplemente estaba dormido. Atrás habían quedado los días de su arrogancia, prepotencia y sus humillaciones. No tenía palabras para decir. Simplemente vi cómo su cajón descendía y los obreros ponían tierra sobre él. Días después, el abogado de mi padre nos llamó a un consejo, a mis hermanos, mi madre y yo. Estuvimos allí presentes. Entonces el abogado empezó a leer lo que mi padre en vida siempre había deseado. A mi hermano mayor le dejó la administración de una de sus empresas, mientras que al otro lo dejó como supervisor de las otras. Y luego de esto el abogado hizo una pausa y se dirigió a mí. Para ti, Manuel, tu padre me dejó esta llave. Es de un Cadillac del año 75 y allí hay unos documentos que tú tienes que firmar. Yo simplemente recibí la llave y pasé por en medio de mis dos hermanos. Pensé dentro de mí que al menos algo me había dejado. Miré de reojo a mis hermanos y no pude evitar sentir rabia al verlos sonreír por lo que me estaba pasando. Ese día dejé a mi madre y me dirigí al viejo galpón en casa de mi padre, y entré a la vieja cochera que de paso todo estaba empolvado por el tiempo que nadie había limpiado allí. Tal como dijo el abogado, allí estaba el viejo auto. Lo abrí y busqué los documentos en la guantera. Al abrir el sobre encontré una carta que él mismo había escrito con su puño y letra. Querido Manuel, no he tenido el valor de pedirte perdón por años en los que te he tratado muy mal. Sin embargo, te he visto esforzándote por las calles y sobrepasar cada piedra que se te ha puesto en tu camino. Y me duele en el alma haber sido una de las piedras más grandes para que tú no lograras tus sueños. A pesar de esto, voy a admitir que me sobrepasaste. Intenté amarte como uno más de mis hijos, y ahora sabrás por qué no pude. Yo no fui tu padre. Tu madre te trajo a mi vida tras cometer un error que espero ya te imaginarás de lo que hablo. Creo que ella es la más indicada de explicarte esto. Yo, sin embargo, en algo quiero reivindicarme. Los papeles que están adjuntos a esta carta son los poderes absolutos de todas mis posesiones y mis empresas. Sé que eres un hombre justo, bueno y leal, y sabrás ser condescendiente con tus hermanos. Con amor, tu padre. Qué increíble y conmovedora historia, desgarradora por cierto. Mis queridas suscriptoras y suscriptores, amigos visitantes, qué difícil es pedir perdón y qué difícil también es a veces dar el perdón. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.